las mujeres sufren de muchas desigualdades e injusticias, pero quizás algunas menos de las que vivieron otras mujeres de generaciones anteriores. Como es el caso de la invitada de hoy, porque fue una de las primeras mujeres en trabajar en noticieros, porque se negó a ser mujer florero y cubrió policiales y tiroteos, porque decidió salir de su zona de confort y ser actriz, porque se animó a viajar por el mundo durante más de 15 años para ser hoy nuevamente pionera, pero del periodismo místico. La única manera de cambiar el mundo es a través del ejemplo. Y esta mujer, con su coherencia y su constancia, siempre ha hecho lo que le ha dicho su corazón. Mujeres, con ustedes, Silvia Clichy. Vamos. Gracias, Nacho. Muy bien. Linda presentación. Bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias, muy emocionada. Qué lindo. La verdad que es una sorpresa total para mí, así que Muy bien, de eso se trata. me hicieron emocionar. Bienvenida. Sobre todo cuando es un hijo. Obvio, quien, claro. Y dice cosas tan lindas, ¿eh? Claro, quien tiene esa opinión, ¿no? Pero además certezas, digo, verdades. Porque Bueno. es así, ha sido toda una innovadora, transgresora, pero como decía Nacho, siempre siguiendo tu corazón, ¿no? Sí, es cierto. Está buenísimo eso. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Por favor. No, por favor, Silvia. favor, el me placer gusta, es nuestro. al contrario, Totalmente. al contrario. Totalmente. No, además lo que me gusta, capaz que te emocionás también, porque me ves a mí y te hago acordar a tu hijo, ¿no? La ¿cómo facha. tiene que ver la facha? No tiene nada que ver. El tipo fue Miss, todo. Vos no Y yo tenés nada también, que Miss, ver, yo fui nada que ver, Miss moda, Latuna. hoy no, Miss hoy Latuna, no. Hoy cualquier cosa menos eso, ¿no? Pero bueno. Sabes que, bueno, no se trata solo de belleza. Y me haces acordar a mi hijo porque a uno de mis hijos, yo tengo dos, Federico e Ignacio. Y Nacho tiene ese espíritu que tenés tú que la verdad que es fantástico, ¿no? Porque con ese espíritu uno se abre paso en la vida. Ahora, tu espíritu te ha llevado a asumir desafíos impensados, si se quiere. Primero, plantarte como mujer en un noticiero de televisión, que no era sencillo en aquella época, ¿no? Y además después, ya consolidada en el rol de conductora de noticiero, aceptar subirte a las tablas, rompiendo un poco los estereotipos de... No, el informativista Bruja. serio, informativista todo, y asumir un papel en bruja fue también todo un reto y desafiar los cánones que estaban establecidos en esa época. Sí, fui una de las primeras brujas del Uruguay, porque además en aquella época me acuerdo que andaba por la calle y la gente me gritaba bruja, ¿no? Éramos las cinco primeras brujas Mira esa imagen. del Mirá Uruguay. Mirá cuántas cosas has hecho, ¿eh? Pero bueno, ¿cómo fue tomar la decisión de... Sí, informativista igual a coteatro? A mí me gustan los desafíos, me gusta probarme, porque cuanto más me pruebo, si me equivoco, aprendo. Y si le acierto, me da más fuerza interior, me valoro más. Me encantan los desafíos. Y bueno, estaba en el noticiero ya hacía muchos años. Todavía no se estilaba eso de que figuras públicas tuvieran participación en teatro. Y Hugo Blandamuro, el director, un fenómeno, me lo planteó con la producción de esta obra que se iba a hacer. Y yo la verdad que no tengo una sola clase de teatro. No me lo había planteado. Eso es lo que tiene la vida. Yo siempre digo, cuando la vida elige por mí, nunca se equivoca. Cuando yo tengo que elegir, wow, es difícil. Entonces muchas veces, siempre me dejo llevar. Cuando aparecen esas oportunidades, me dejo llevar por la vida porque no creo en las casualidades. Entonces... Bueno, me plantean de hacer teatro y digo, y yo me la juego, qué sé yo. Y yo sabía además que me estaba jugando toda la carrera periodística, porque si hubiera sido un desastre... La mala imagen de la noticia haciendo La teatro, seriedad, ¿no? todo. Digo que ahora está mucho más abierto, pero antes se etiquetaba. Además, vos haces claro. esto, sos esto. Sí, nada más. sí. La verdad es que tengo que agradecerle, por ejemplo, a Mari Dacuña, que una mujer con un corazón enorme, amorosa, compañera del canal, porque ella estaba haciendo Telecataplum. Y ella me dijo, Silvia, yo te puedo ayudar. Me acuerdo que una sola clase me dio, pero lo que me enseñó me sirvió muchísimo. Y después, una periodista que no recuerdo el nombre, una señora mayor que trabajaba en Últimas Noticias, me hizo una entrevista ya cuando estábamos por debutar, y me acuerdo que yo le comenté en la entrevista, le digo, bueno,
la gente va a tener en cuenta de que yo no soy actriz, no tengo ni una clase de teatro, y me dijo, Silvia, tú te equivocás. Nadie va a tener en cuenta nada. Si no lo haces bien, caput. No importa. Claro. Entonces, bueno, esas fueron las recomendaciones que me dieron. Estaba acompañada por 4 excelentes actrices, un director espectacular. Entonces, bueno, si hay una cualidad que tengo es que soy muy observadora y donde estoy aprendo, yo absorbo de todo. Entonces, ellos me enseñaron el camino, y la verdad que después estaba re feliz por haber tomado esa decisión, por haber tomado ese riesgo, porque Brujas me dio muchísimas satisfacciones. Años en cartela. Estuvimos Éxito total, como 4 años, Claro, pero con claro. 6 funciones semanales Sí, y a lleno. No, tremendo. Dicen que después de, nunca sé bien cómo es el tema, pero dicen que después de Italia, Fausta, Sí. yo no sé si Brujas fue la que tuvo más audiencia, la que tuvo más ventas de entradas, o la que tuvo más permanencia, o la que no sé, pero algo más tuvo. Algo más tuvo, está ahí. Y en la historia del teatro uruguayo quedó Qué marcado en un maravilla. segundo lugar, así Sí, que Qué maravilla. después repusimos, años Sí, después sí. repusimos, viajamos al interior. La verdad que fue una experiencia fabulosa. sí. Divino. Bueno, pero también marcaste como Brujas, que marcó una época en el teatro. Vos marcaste una época en la televisión con tu noticia, de 1980 hasta el 2003, si no me equivoco, más o menos. Exacto, fue, 23 años de 23 forma años, ininterrumpida. Interrumpida, tremendo. Y además Marcando- la primera, ¿no? En Eso. un noticiero que era de hombres, siempre era de Eso, hombres. Entonces, marcaste eso, la primera. Sí. Y después, obviamente, gracias a vos, a tu desempeño, también se abrió la cancha, como se dice, abrió las puertas a que otras mujeres también puedan ingresar al mundo del informativo. bueno, ¿sabés qué, Rusito? Esto lo tengo que aclarar siempre, porque en realidad, por una diferencia de días, semanas o un mes, Sí. entramos en los distintos canales. Graciela Bachino en Canal 10, yo en el 12, Raquel Darruecha en Canal que estuvo acá, 4. Raquel. Fuimos las 3 mujeres, las 3 geminianas además, las 3 primeras mujeres en los noticieros. Porque ¿qué pasa? Las empresas nacionales de televisión estaban viendo que en Argentina ya habían incluido mujeres. Entonces acá también lo tenían que hacer. No importa si servíamos como florero o qué, pero tenía que estar una mujer. Y bueno, justo Se dio se Fue nos una dio. época complicada, ¿no? Dictadura, además, si bien era el tramo final de la dictadura, no era sencillo, ¿no? Sí. Sí, aunque en realidad el noticiero era mucho más sencillo, Sí, porque 30 minutos. era 30 minutos, 20 de noticiero y 10 de cortes comerciales. Claro. Y dentro de los 20 minutos en realidad eran informes en la calle, Claro. porque no había prácticamente entrevistas, entonces se hacían los famosos reportes. Y bueno, también ahí, muy observadora, aprendí muchísimo de mis compañeros. ¿Cuál fue la noticia que te dio más? Porque yo creo que uno no está ajeno, más allá que tiene que ser neutral a la hora de comunicar. Pero ¿cuál fue la noticia que te dio más alegría, informar a la gente, y la que te dio más tristeza? No sé, no te puedo decir porque, mira, O que te haya marcado, bueno, esta noticia, porque hay noticias que marcaban. te explico, en esos 23 años, además de ser informativista, es decir, que presentaba Sí, sí. todas las noches las noticias, también era como periodista, era reportera de calle, hacía entrevistas, viajaba con los presidentes, fui cronista parlamentaria, Policial cronista también, policial de claro. Casa de Gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, una vez me puse a pensar, porque ahora lo que me pasa es que el disco duro interno a veces se desfasa un poco, ya no quiere más información, sobre todo el tema nombres. Entonces dije, pero ¿por qué es eso? Es una deformación profesional. Hice un cálculo que a diario era un promedio de 5 informes o 5 entrevistas en la calle durante 23 años. Entonces, ya como que se me escapan un poco los nombres. Lo que recuerdo en estos momentos es estar en Buenos Aires, porque en en la época que estaba en el noticiero, no había nada, no había internet, no había celulares, claro. teníamos una teleprompter que te daba una noticia cuando se le ocurría de las agencias Sí, la teletipo, internacionales. la famosa teletipo, Sí, claro. cuando falleció Olmedo, por ejemplo, Sí. yo estaba de guardia, porque hacía las guardias de los fines de semana, me entregaban el noticiero el viernes de noche, yo lo devolvía el lunes y todo lo que pasaba era responsabilidad mía, y entonces había que hacer los flashes, y cuando falleció Olmedo, la teleprompter me traía, no sé, una noticia cada 5 horas y yo tenía que hacer flashes cada 15 minutos, así que
La capacidad de improvisar, de era, repartir. era complicado en aquel momento. Y también se viajaba a Argentina, por ejemplo, a Buenos Aires, y entonces ahí iba con un cameraman y hacía 5 o 6 informes o noticias que después se distribuían en el noticiero, una por día. Y recuerdo haber estado cuando Galtieri Seguro. dio aquella, en la Casa Rosada, dio le habló al pueblo, la Plaza de Mayo llena de gente, desbordada, y yo dije, se viene la guerra, ¿no? Claro. Lo sentí internamente, sí. Vos recién decías que tenés la virtud de observar y observar para aprender, pero observar además para captar cuestiones de la realidad y transformarlas o en noticias o en programas, ¿no? Porque asumiste también el rol de productora y de conductora de programas especiales, uno del Preciado, Sí. otro del Cólera también, ¿no? Sí, me encanta hacer documentales, Ahí va, pero producirlas, me encanta. Imagino que además lo habrás tomado como un espaldarazo de confianza de quienes toman las decisiones en las empresas de comunicación. Tal vez planteaste la idea y te dieron la confianza de desarrollar programas que además fueron muy bien logrados, ¿no? Muchas gracias. Bueno, a ver, como todo, uno pasa un examen. Claro. Cuando yo planteé hacer una documental, un programa especial sobre esta búsqueda del tesoro de un galeón español en las Preciado, costas nuestras, mucha bolilla no me dieron en el canal. Ah, ¿no? De hecho, no se le hizo publicidad una vez que yo yo lo tuve que hacer. La compaginé en una semana, hice las entrevistas, todo lo que involucraba la documental lo hice en una semana, la filmación, los libretos, la compaginación, pero no me eximieron de ir al noticiero, vale decir que yo hacía mi trabajo de noticiero, daba la información y no dormí, una semana no dormí porque compaginaba de noche y cuando amanecía ya me iba para el noticiero y seguía. Que además era otra edición, no como ahora en computadora. No, Era con otra aquellas cosa, máquinas y las aquellos máquinas, cassettes. los Sumatic, todo, claro, sí, impresionante. Y bueno, cuando yo lo planteo, me permiten hacerlo. Pero no se le dio difusión, no se promocionó y lo pasaron un domingo a las 11:30 de la noche. Entonces digo, sí, me dieron la posibilidad, pero no iba de arriba. Claro. Y tuve la gran suerte de que lo vio, no sé, todo el Uruguay. Y a partir de ahí fueron tantos los comentarios, inclusive de los sponsors del noticiero, que bueno, me siguieron dando posibilidades de hacer, por ejemplo, el Cólera, ¿no? O sea, fuiste contra todo. Sí. Contra todo y lo demostraste en la cancha. Que no fue fácil, porque Sí. mismo en el noticiero, yo siempre digo, capaz que ahora es más fácil. En aquel momento, todas las noches daba un examen. Claro. No podía tener ni un pelito parado porque ya me llamaban al orden apenas terminaba el noticiero. ¿Por ser mujer? No, porque la estética de los noticieros y la estética de la televisión era diferente. El lenguaje de la televisión era diferente. Entonces uno se tenía que ceñir a eso, que es lo que había, ¿no? Eso. Y después arrancaste con el tema de los viajes, de viajar. Dice que los viajes estaban en la cabeza, que te hacen descubrir cosas hasta de uno, que uno no había conocido. Y eso cierto. también surge el libro, que lo tenemos ahí. Acá tenemos. Federico, ¿se lo puede mostrar? El Pachacuti ya es momento de que nazca la Hay verdad. un vínculo Sí. con Perú puntualmente, además que tenés, Sí. vínculo emocional, ¿no? Sí, es cierto. Y bueno, por esas causalidades de las cuales también hablo en el libro, yo soy una persona de fe. Y siempre digo que Dios tiene preparado algo para mí y me dejo llevar. Cuando quedo desvinculada del canal, podía haber quedado en el aire o podía haber conseguido trabajo en otro lugar o hacer otro tipo de ¿Tuviste ofertas? cosas. Perdón, que No las busqué. no lo buscaste. No las busqué porque fue todo inmediato, es increíble. Quedo desvinculada y al mes y medio, estaba viajando con una amiga limeña que me venía invitando ya hacía mucho tiempo. Silvia, vamos a Perú, mi familia te quiere conocer. Y yo no puedo, mirá, estoy en el noticiero, no puedo.
Entonces se aparece y me dice, ahora sí podés, ¿no? Sí, bueno, ahora sí tengo todo el ahora tiempo vamos, del mundo. Y bueno, fue casi inmediato, voy a Perú, me enamoro de Perú. Perú en aquel momento, en el año 2003, era un destino subestimado para los uruguayos. Nadie viajaba a Perú, no había paquetes turísticos al Perú. De hecho, para ir en ese viaje a Perú, tuvimos que viajar con mi amiga a Buenos Aires, quedarnos una noche a dormir y al otro día temprano tomarnos un avión de una compañía que ahora ya no existe, que era Aerocontinente, para poder llegar a Lima. Perú, claro. Entonces, podía recorrerme todo el Perú, no me encontraba con un solo uruguayo. Y ahí, en ese viaje, a mí había algo como que me llamaba a ir a Perú, a conocerlo. Yo después, cuando vengo de ese viaje, trabajo con la Embajada del Perú, empiezo a dar conferencias sobre el Perú místico, apoyada totalmente en forma honoraria, pero apoyada por la Embajada del Perú. Y comienzo a dar charlas porque yo quería que los uruguayos conocieran la maravilla que es Perú, porque es un país que lo tiene absolutamente todo. Tuve la bendición, además de poder recorrer Machu Picchu en esos primeros años, porque a partir del 2003 hasta ahora he viajado más de 50 veces, viajo permanentemente. Lo conocen más que los peruanos. Sí, Los claro. peruanos. De hecho, este libro Pachacuti, que vamos por la tercera edición, está agotado. En noviembre del año pasado recibí un reconocimiento especial por parte de las autoridades del Perú. Yo tuve que viajar a Ica. Ica involucra a Nazca, Sí, claro. distintas provincias, y bueno, hicieron una ceremonia, yo viajé especialmente y me entregaron un reconocimiento, no solo por el libro, por la investigación mística que vengo Claro, realizando porque del estás haciendo Perú periodismo místico desde hace 16 años, y que de alguna manera también con ese esfuerzo de mis conferencias he animado a los uruguayos a conocer Perú. Hoy por hoy todos viajan a Sí, Perú, es gracias verdad, a Dios. es verdad. Pero les decía, cuando en estos primeros años que llegó a Perú, yo recorría Machu Picchu, me quedaba a dormir de noche, Así nomás. porque no había ni guardias. Claro. Uno podía tocar todo, recorrer todo, no había horarios. Entonces tuve la bendición de conocer ese Perú que ahora ha Libre. cambiado mucho. ¿Y cuánto cambió tu vida? A ver, o sea, voy a lo siguiente. Te involucraste más en el periodismo místico, en investigar, pero emocionalmente, ¿tu vida cuánto cambió? ¿O en realidad le dio sentido un montón de cosas que sentías? Esta cercanía con Perú y con su historia, con rituales de chamanes, de la Pachamama. Sí. ¿Cuánto intervino en tu vida eso? Bueno, a ver, desde muy niña siempre me atrajo muchísimo todo lo indígena. De hecho, siendo una nenita, mi libro de cabecera era Tabaré. Me encanta todo lo que tiene que ver con lo indígena. A lo mejor viene de vidas pasadas, no lo sé, o está en mis genes, porque ¿Crees saben. que es una teoría eso entonces? Puede ser, no lo sé, pero también hay que recordar que nosotros desde que nacemos traemos la memoria genética, Claro. es decir, que está la memoria de todos nuestros antepasados a disposición. Entonces a lo mejor viene de ahí. De hecho, yo nací con la mancha mogol, que es la mancha de los charrúas en el coxis, y mi nieto mayor también. Así que algo de eso Algo hay. claro. Y bueno, a ver, ¿qué cambió? Desde niña siempre me pregunté lo que todos nos preguntamos, ¿no? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hay? Y después leí mucho, me involucré mucho con distintas disciplinas espirituales, esotéricas, etcétera. Me he zambullido en todos lados hasta que se da esto de Perú. Entonces, ¿qué pasa? En Perú, cuando llego, tengo un encuentro que no es casual, pero que yo no lo esperaba, de un chamán, un indígena que me dice, yo soy un chamán, un mago, te estábamos esperando, vos sos, y me empieza a decir, tú tenés 2 hijos, plazos así, sos asá, bla, 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 bla. Sin bla, que bla, nadie bla. le dijera nada. No, pero yo Sin no lo que nadie conocía, lo yo estaba dijera, recorriendo claro. Sacsayhuamán, que es un lugar muy Qué enigmático que hay en el impactante debe Cusco, ser eso. y este indígena se me aparece entre las piedras, viene a mí, porque había mucha gente, y me dice, te estábamos esperando, bla, 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 bla. Y entonces ahí él me habla de que hay una hermandad que custodia un conocimiento ancestral que los humanos, la humanidad ha olvidado,
y realmente cuando uno estudia la historia se da cuenta que hay piezas de la historia, de nuestra historia, que no encajan. Claro, tal cual. Y entonces me dice, yo tengo que transmitirte este conocimiento para que tú lo difundas. Entonces me habla de los seres que vinieron de las estrellas, todos los chamanes del desierto, de las montañas y de la selva me hablan de los dioses, de esos seres que vinieron de las estrellas. Y que hay toda una construcción subterránea donde estos seres de las estrellas aún hoy habitan. Entonces, claro, a partir de ahí más me enganché y seguí estudiando y comencé a recorrer. Eso me llevó el año pasado a estar en el Congreso del Perú en la presentación de unas momias muy enigmáticas que se descubrieron por casualidad en Nazca, mi lugar, mi segundo hogar, y que tienen un ADN que no pertenece a la Tierra. Y tuve la posibilidad de estar con esas momias, de tocar esos extraterrestres. Entonces es como que la culminación de algo que... Qué maravilla, ¿eh? Entonces Ver yo, lugares que- por eso no creo en las casualidades. Algo me llevó a hacer el noticiero para tener la credibilidad que Claro, gracias a Dios tengo, claro. para después pasar a un tema que no todo el mundo es muy descreído, Claro. aunque a esta altura con el internet, si uno ve la cantidad de avistamientos, yo he visto Sí, naves, tú fuiste yo he testigo. tenido contacto, he visto naves de todo tipo, en todas circunstancias, de día, de noche, las he visto cómo se hacen invisibles. Me ha pasado de todo en estos 16 años. En el libro apenas cuento una parte y ahora ya estoy escribiendo el segundo. Pero si uno ve en internet, ahora que existe el internet, ¿no? En la época que empecé yo la investigación, que había que leer y nada más e ir, ¿no? Yo creo que a esta altura es más coherente creer que no estamos solos Sí, lógico. que negarlo. Pero cada día creo que la gente cree más y Sí, digo, o si pero no, que no sé son si no cree, pero evidentes. se quiere aferrar también a algo, pero ¿no? más también. Digo, más allá de saber que hay otra vida, pero más que nada en lo que voy a decir, ¿qué fuimos? ¿Para dónde vamos? Mucha gente quiere investigar eso. Lo que pasa es que, a ver, como decía hoy, hay piezas de la historia que no encajan y recorriendo el mundo uno se da cuenta que estas construcciones antiguas, como las pirámides, las que hay en Perú, hasta el propio Machu Picchu, en Turquía, etcétera, 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 Elementos superiores. no pueden haber sido por un hombre que golpeaba piedras para No, prender fuego. totalmente de Entonces, acuerdo. es Totalmente, imposible. Totalmente.